Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Él tenía apenas 12 años cuando confundió a los doctores de la ley en el templo con preguntas que resonaban más sabiduría de lo que su edad podía justificar. Y después de eso, silencio. Por 18 años, Jesús desapareció de la narrativa bíblica. ¿Dónde estuvo él entre el templo y el Jordán? ¿Qué hizo durante casi 2 décadas de anonimato absoluto? ¿Por qué los evangelios no registran nada sobre ese período? Esta laguna intrigante abre espacio para una de las mayores cuestiones de la historia sagrada. ¿Qué hacía el Hijo de Dios mientras el mundo seguía sin saber que el Mesías ya caminaba entre ellos? Con solo 12 años de edad, Jesús causó asombro entre los doctores de la ley en el templo de Jerusalén, conforme se describe en Lucas capítulo 2, del versículo 42 al 50. Esta escena no fue solo una demostración temprana de inteligencia, sino un atisbo raro de la profunda conciencia que él ya poseía sobre su misión. En ese momento, mientras sus padres lo buscaban afligidos, Jesús respondía con una frase que resonaría por toda la eternidad. ¿No sabíais que me conviene tratar de los negocios de mi Padre? Esta pregunta, hecha con la serenidad de quien sabe lo que lleva dentro, marca el punto final de lo que los evangelios relatan sobre su infancia y el inicio de un largo silencio que se extiende por 18 años. No hay registros explícitos sobre lo que sucedió después de aquel episodio, pero el impacto de su presencia en el templo es revelador. Los rabinos se asombraban no solo con sus preguntas, sino con las respuestas que daba, como si un eco antiguo se estuviera haciendo escuchar a través de un niño. Este momento, aunque aislado, ya revelaba que Jesús no estaba simplemente aprendiendo como los otros chicos de su edad. Él estaba, de forma silenciosa, sumergiéndose en las Escrituras y madurando una identidad que ni siquiera los ancianos podían comprender completamente. El templo, que había sido durante siglos el lugar de la revelación, se convertía ahora en el escenario de un misterio aún más profundo. La forma en que Jesús regresó con María y José a Nazaret, obedientemente, dice tanto como el episodio en el templo. El Mesías, que había dejado a los maestros perplejos, se somete al anonimato, a la rutina y a la espera. Este regreso silencioso a la vida común es un gesto cargado de significado. No hubo reclamación de honor, ni señales sobrenaturales para marcar aquel momento. Solo la elección deliberada de ocultarse, la obediencia, muchas veces invisible, fue el suelo donde él creció. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo lo divino puede habitar la simplicidad y cómo grandes propósitos maduran fuera de los focos. En este silencio entre el templo y el Jordán, es posible percibir que no se trata de ausencia, sino de preparación. La Biblia afirma en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Crecimiento es un proceso, y allí estaba aquel que salvaría al mundo, aprendiendo con cada martillo, cada oración susurrada, cada mirada intercambiada con su madre. Nazaret, lejos de la agitación de Jerusalén,
Era el escenario ideal para que el Hijo de Dios fuera, día tras día, moldeado como hombre. Este primer atisbo del niño en el templo sirve no solo como una introducción al futuro ministerio de Jesús, sino también como un recordatorio de que incluso los planes eternos pasan por procesos. El silencio que siguió estuvo lleno de significado. Él crecía, y mientras tanto, el mundo continuaba su rutina, sin saber que el carpintero que caminaba por esas calles polvorientas llevaba el peso del cielo dentro de sí. La ausencia de detalles en los evangelios sobre la juventud de Jesús no debe interpretarse como insignificancia. Al contrario, este silencio lleva una reverencia implícita por un período que moldó, en secreto, a aquel que vendría a transformar el mundo. Entre los 12 y los 30 años, hay un intervalo que despierta la curiosidad de estudiosos, teólogos y fieles desde hace siglos. ¿Por qué el Hijo de Dios, cuya vida y palabras serían meticulosamente registradas después, pasó 18 años oculto a los ojos del mundo? La respuesta quizás no esté en lo que fue escrito, sino en lo que fue vivido en profundidad. Esta ausencia de narrativa bíblica directa nos invita a una lectura contemplativa. El silencio puede ser un recurso divino para enseñarnos que no todo milagro necesita de público. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo determinado y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. El tiempo de Jesús en Nazaret no fue tiempo perdido, sino tiempo reservado. En lugar de destacar públicamente, él se sumergió en la experiencia humana, en las emociones, en las limitaciones físicas y en el simple trabajo cotidiano. Era el Creador experimentando, paso a paso, la vida de sus criaturas. Este período desapercibido fue en realidad el más formativo de su existencia terrenal. Jesús aprendió a escuchar antes de hablar, a obedecer antes de enseñar, a servir antes de ser servido. La ausencia de relatos no es señal de ausencia de acción divina, sino un convite a la fe. Lo que no fue escrito puede haber sido preservado para que comprendamos que la madurez espiritual no nace en altares, sino en cuartos silenciosos, en rutinas comunes, en decisiones diarias tomadas lejos de las multitudes. La formación del carácter de Cristo sucedió allí, en lo oculto, donde la gloria no se mide por aplausos, sino por la constancia. Este vacío literario entre el templo y el Jordán no es un error editorial, sino una herramienta espiritual. En él aprendemos que Dios valora procesos invisibles. El Hijo maduraba en el tiempo correcto, en el lugar correcto, a la sombra del Padre. Este silencio enseña que no todo lo que es divino será reconocido de inmediato. Muchos miraron a Jesús en la carpintería y lo vieron solo como el hijo de José. No sabían que allí estaba el Verbo encarnado, preparándose para el mayor ministerio que la tierra jamás presenciaría. La juventud de Jesús, escondida a los ojos del mundo, nos recuerda que la grandeza espiritual no siempre se manifiesta con estruendo. Hay una profunda sabiduría en este silencio de los evangelios, porque cuando finalmente Él aparece a las márgenes del Jordán, no lo hace como un extraño que aparece de la nada, sino como alguien que ya ha sido moldeado por 18 años de fidelidad, silencio y entrega total a la voluntad del Padre. En la tradición judía del primer siglo, la formación religiosa de un niño comenzaba temprano y era intensa. A los 5 años ya se iniciaba el estudio de la Torá. A los 10, el profundización en la Mishnah. Y a los 13, el joven era considerado responsable por cumplir los mandamientos a través del Bar Mitzvah. Jesús, siendo judío y viviendo en una familia piadosa, habría pasado por este proceso. Esta inmersión en la cultura y enseñanza rabínica no era mera formalidad,
era un camino esencial para comprender la profundidad del compromiso de Jesús con la ley y los profetas. Cuando, ya adulto, él declaraba en Mateo capítulo 5, versículo 17, que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Hablaba como alguien que la conocía íntimamente, desde la juventud. Crecer dentro de esta tradición era más que un rito religioso. Era una inmersión completa en la vida espiritual de Israel. Los textos sagrados no eran solo estudiados, sino memorizados, debatidos, cantados en las sinagogas y vividos en las festividades. Jesús, entre los 13 y los 30 años, no solo conocía la Escritura, él la respiraba. Cada parábola que contaría más tarde, cada debate con los fariseos, cada cita que haría, estaba enraizada en años de formación silenciosa. Él no hablaba como alguien que solo leyó, hablaba como quien había sido moldeado por esas palabras. Pero había algo más. La tradición rabínica exigía más que conocimiento. Exigía coherencia, postura, discernimiento y disciplina. A lo largo de esos años, Jesús desarrolló todos estos aspectos. Incluso sin jamás asistir a una escuela rabínica formal, su autoridad era reconocida, como relataron los propios líderes religiosos en Juan, capítulo 7, versículo 15. ¿Cómo sabe este letras sin nunca haber estudiado? La respuesta está en esos 18 años silenciosos. Allí, en el anonimato, el Hijo estaba siendo preparado por el Padre. La unción que lo acompañaría más tarde ya era cultivada en la intimidad. Además, la vida en comunidad en Nazaret ofrecía a Jesús un laboratorio humano intenso. Él veía los dilemas de las familias, escuchaba los clamores de los pobres, observaba la hipocresía de los religiosos. Todo esto contribuía para formar no solo un maestro, sino un pastor de almas. El conocimiento de las Escrituras se encontraba con la compasión por los que sufren, y cuando finalmente se presentó públicamente, su enseñanza no era fría ni teórica, sino llena de vida, gracia y verdad. La formación de un rabino era muchas veces una jornada externa de escuela en escuela. En el caso de Jesús, fue una jornada interna, hecha de escucha, práctica y obediencia. Lo que los ojos no vieron en esos 18 años, el corazón puede percibir en cada palabra que él diría después. Porque nadie enseña con tanta autoridad sin antes haber vivido cada letra de lo que dice. Nazaret era una aldea pequeña, sin grandes estructuras urbanas o centros religiosos influyentes. En ella, el sonido de los martillos, sierras y clavos era parte de la melodía cotidiana. José, el padre terrenal de Jesús, era un carpintero, o más precisamente un tectón, término griego que también puede significar constructor o artesano. Se cree que Jesús, como hijo obediente, aprendió y trabajó al lado de José en este oficio. Este detalle, a menudo relegado a una mención simbólica, carga un peso espiritual profundo. El Mesías que sostendría el universo con su palabra, como se describe en Hebreos capítulo 1, versículo 3, sostuvo la madera con sus propias manos durante años, moldeando objetos simples con paciencia y precisión. En la carpintería, Jesús aprendió no solo el valor del trabajo, sino los ritmos de la creación. Él conocía la resistencia de los materiales, los límites del esfuerzo humano y la importancia del cuidado en cada detalle. Cada pieza hecha por sus manos contenía algo más que funcionalidad. Cargaba un eco de propósito. La madera, que más tarde lo sostendría en la cruz, ya era parte de su cotidiano. Y al transformar madera bruta en objetos útiles, él demostraba un principio que marcaría su ministerio. Redimir lo ordinario con un toque divino. Este labor constante, realizado lejos de los ojos de las multitudes, preparaba su corazón para tocar vidas con la misma delicadeza con la que moldeaba el cedro y la oliva. El trabajo al lado de José también le enseñó a escuchar.
En cada cliente que entraba en la oficina había una historia, una necesidad, un pedido. Estas interacciones humildes revelaban los dilemas humanos con una intensidad que los discursos teológicos jamás captarían. Jesús aprendió allí que la fe no se manifiesta solo en los rituales del templo, sino en el compromiso de un hombre con su palabra, en la justicia de un precio justo, en la paciencia con el cliente exigente. Al convivir con el esfuerzo y las limitaciones de la vida común, él se volvía profundamente humano, sin dejar de ser divino. Hay aún un elemento de obediencia silenciosa en este período. Lucas, capítulo 2, versículo 51, registra que tras el episodio en el templo, Jesús descendió con ellos y fue a Nazaret y érales sujeto. Esta sujeción no era debilidad, sino fuerza canalizada. Al someterse al proceso, Jesús honró la autoridad de sus padres, respetó el tiempo del Padre Celestial y se preparó para un ministerio que vendría con autoridad legítima. Trabajar con las manos, sudar bajo el sol de Galilea, aprender la economía de los pobres. Todo esto formaba parte de la preparación del Rey de Reyes. Cuando miramos hacia la carpintería de Nazaret, vemos más que herramientas y madera. Vemos un Dios que no tuvo prisa en ser reconocido, que eligió el camino de la paciencia para revelar su gloria en el tiempo correcto. El Jesús que hablaría con firmeza en las montañas y calmaría tempestades, fue el mismo que pasó años escuchando los sonidos del martillo y respetando los procesos de la cotidianeidad. Allí, entre clavos y tablas, se moldeaba el carácter del Salvador. La rutina en Nazaret no tenía el brillo de los salones de Jerusalén, ni la influencia de las escuelas rabínicas. Era un lugar simple, poblado por campesinos, pastores, artesanos y amas de casa. Aún así, fue el escenario elegido por Dios para ocultar a su Hijo durante los años más críticos de su formación. Jesús vivió como cualquier otro joven de la aldea. Participaba en las cosechas, ayudaba en las tareas domésticas, caminaba por los senderos estrechos que conectaban aldeas. Esa vida común, lejos de ser desinteresante, fue un campo fértil para revelaciones silenciosas. Allí, la humanidad de Cristo se reveló en su plenitud, sin apariciones angélicas, sin milagros registrados, pero con una profundidad de experiencias que más tarde marcaría su empatía con el sufrimiento humano. Nazaret estaba rodeada de campos, viñas y olivos. Las parábolas que Jesús usaría más tarde, sobre el sembrador, el trigo y la cizaña, el pastor y sus ovejas, nacían de estos paisajes familiares. Él veía la fe de los trabajadores que, incluso frente a la sequía o la plaga, sembraban con esperanza. Observaba a madres cuidando de sus hijos con cariño y firmeza. Veía a vecinos ayudándose mutuamente en tiempos de escasez. Todo esto era lección viva. La vida allí era simple, pero intensa en significado. Cada gesto, cada mirada, cada fiesta local llevaba algo que hablaría más tarde al corazón de las multitudes. La aldea, a pesar de ser pequeña, también era un espacio de tensiones sociales. Había romanos, recaudadores de impuestos, religiosos rigurosos. Jesús creció escuchando historias sobre el Mesías esperado, sobre la opresión política, sobre la promesa de liberación. Estas conversaciones moldearon su comprensión del dolor del pueblo. Pero, a diferencia de otros jóvenes que soñaban con rebeliones, él cultivaba otro tipo de esperanza, no la de la espada, sino la de la redención por el amor. Desde temprano, en lugar de dejarse contaminar por la revuelta, Jesús se llenaba de compasión. El Mesías, que lloraría por Jerusalén años después, ya se sensibilizaba por los dramas silenciosos de la vida en Nazaret. Incluso en medio de las tareas rutinarias, había momentos de profunda intimidad con el Padre. Las montañas que rodeaban la aldea eran refugios para la oración y la reflexión.
Era común que jóvenes judíos se retiraran para orar, pero con Jesús había algo diferente. Él buscaba más que respuestas, buscaba comunión. Esta búsqueda constante preparó su espíritu para discernir el momento exacto de salir del anonimato. Y aunque ningún milagro fue registrado en ese período, la transformación más profunda sucedía por dentro, en el alma que se sintonizaba con el corazón de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 46, Natanael pregunta: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? La pregunta lleva el prejuicio típico de muchos judíos de la época. Pero la respuesta de Dios estaba precisamente en el escándalo de lo ordinario. Sí, algo bueno no solo podía, sino que vendría de la simplicidad. Nazaret fue la cuna de la obediencia, de la humildad y de la espera silenciosa. Allí, lejos de las luces, el Salvador se preparaba con cada gesto simple para transformar el mundo. María, frecuentemente recordada por su sí al ángel Gabriel, tuvo una misión mucho más allá de la maternidad biológica. Durante los 18 años de silencio, ella fue el principal testigo de la formación de Jesús. No solo lo educó en los costumbres de la fe judía, sino que lo acompañó día tras día en su viaje de madurez. María sabía quién era Él. Desde la visita del ángel hasta las palabras de Simeón en el templo, todo indicaba que su hijo era el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, vivir con esta certeza en medio de la normalidad de la vida cotidiana exigía fe perseverante y un corazón atento. Conforme Lucas capítulo 2, versículo 19, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esta meditación continua moldeaba su postura. Ella no imponía a Jesús un camino, sino que ofrecía presencia constante y sensibilidad espiritual. Incluso cuando no comprendía completamente sus pasos, permanecía a su lado. El silencio entre los relatos bíblicos también es el silencio de María, que sin buscar protagonismo, eligió acompañar con humildad el crecimiento del Verbo encarnado. Fue ella quien le enseñó las primeras palabras, las costumbres del hogar, las oraciones al despertar y al dormir. Su presencia discreta fue uno de los cimientos más sólidos del ministerio que vendría a seguir. Además del cuidado físico y emocional, María ofrecía a Jesús un ejemplo vivo de confianza en Dios. Ella sabía lo que era ser malinterpretada, juzgada y aún así mantenerse firme en la promesa. Este testimonio silencioso enseñó a Jesús más que cualquier discurso. Ver a su madre soportar todo con dignidad le mostró la fuerza de la verdadera rendición. En una época en que las mujeres eran relegadas a papeles secundarios, María se destacó no por romper las normas sociales, sino por vivir plenamente la fe en medio de las limitaciones impuestas por la cultura. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. También había entre los dos un vínculo espiritual profundo. Jesús, siendo divino, creció dentro de una dinámica familiar real.
donde el amor materno ejerció influencia significativa. El respeto que demostraría por las mujeres en su ministerio público, su sensibilidad al sufrimiento de las viudas y su cuidado con las madres, ciertamente tiene raíces en esta relación. El Mesías, que más tarde diría a la mujer samaritana que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, conocía desde temprano el corazón de una mujer que adoraba en el silencio del servicio diario. Cuando Jesús inicia su ministerio público, en Juan capítulo 2, versículo 3, es María quien lo impulsa al decir, «No tienen más vino». Aunque pareciera solo una observación práctica, ella estaba, una vez más, discerniendo los tiempos. Su papel en los años silenciosos no fue pasivo, fue activo, vital y lleno de fe. Ella fue el vientre que gestó, los brazos que sostuvieron y el alma que creyó. Y este testimonio discreto resuena hasta hoy, invitándonos a valorar los procesos ocultos, donde la gloria se forma sin alarde. Aunque los evangelios no mencionan explícitamente la muerte de José, su ausencia en los relatos del ministerio público de Jesús, a partir de las bodas de Caná, en Juan capítulo 2, versículo 1, sugiere que él ya había fallecido. Esta pérdida, silenciosa en las Escrituras, ciertamente tuvo un impacto profundo en la vida de Jesús. La muerte de un padre es un hito en la vida de cualquier joven, y para Jesús, ese momento trajo no solo dolor, sino también una nueva etapa de responsabilidades. Como primogénito, él pasó a asumir el sustento del hogar, el cuidado de María y el liderazgo entre los hermanos. El luto de Jesús fue vivido en el silencio del alma, pero moldeó su corazón con la empatía que más tarde sería vista en cada cura, en cada abrazo, en cada lágrima compartida con los que sufren. Esta experiencia de pérdida no lo hizo amargo, sino que lo volvió más sensible. El Jesús que enjugaría las lágrimas de la viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, versículo 13, sabía exactamente lo que significaba perder a alguien a quien ama. Él no solo conocía la teoría del sufrimiento, él la vivió. Cada clavo golpeado en la oficina tras la ausencia de José tenía un nuevo peso. Cada comida servida en la mesa sin la presencia paterna cargaba una nostalgia silenciosa. Y aún frente al vacío, él no se desvió del camino. Su fidelidad en medio del dolor revela que el Hijo de Dios también era hijo del hombre, tocado por las mismas emociones que nos visitan. Con la ausencia de José, Jesús no solo sintió el dolor de la pérdida, sino que también se enfrentó al peso de la responsabilidad precoz. Se convirtió en el hombre de la casa, el protector de los suyos. Esto exigía de él no solo fuerza física, sino madurez emocional y espiritual. Necesitaba lidiar con cuentas, conflictos familiares y decisiones difíciles. Aquel que más tarde hablaría sobre cuidar de los huérfanos y viudas sabía de qué estaba hablando. Él mismo vivió bajo la sombra de la ausencia paterna, sintiendo en su piel lo que significa mantener la fe cuando los pilares humanos se desmoronan. Además, el silencio bíblico respecto a José tras la infancia de Jesús es un recordatorio de que, muchas veces, los personajes más importantes de la formación espiritual de una persona no reciben los aplausos públicos. José cumplió su misión con fidelidad, protegiendo y formando al Mesías, pero salió de escena cuando su parte fue concluida. Esta percepción enseña que nuestro valor ante Dios no está en la visibilidad, sino en la fidelidad a los pequeños grandes papeles que nos son confiados. Jesús, sin duda, llevó consigo el ejemplo de integridad de su Padre terrenal, incluso después de que Él partió. A lo largo de los años, la ausencia de José se transformó en presencia en la memoria. Jesús llevaba consigo el legado de un hombre justo, que oyó la voz de Dios en sueños, protegió a María incluso en la duda y crió al Hijo de Dios con manos humanas.
Esta herencia silenciosa moldeó al Mesías en su humanidad más profunda, acercándolo aún más a aquellos que viven el dolor del luto y el peso de la responsabilidad. La obediencia para Jesús no fue un atributo impuesto, sino cultivado con conciencia y disposición. Durante los años ocultos en Nazaret, él aprendió el arte de someterse, no por debilidad, sino por fuerza interior. Lucas capítulo 2, versículo 51, registra que Jesús era sujeto a ellos, refiriéndose a su sumisión a María y José. Esta sujeción revela un aspecto esencial de su carácter: la disposición a respetar los procesos del Padre, incluso si eso significaba vivir de forma invisible a los ojos del mundo. Fue en el silencio de la rutina que Jesús entrenó la escucha, fortaleció el discernimiento y moldeó la fidelidad, virtudes que sostendrían su ministerio más tarde. Esta obediencia se manifestaba en las pequeñas decisiones del día a día: ayudar en las tareas del hogar, respetar los límites impuestos por la cultura, convivir con vecinos difíciles, participar en las tradiciones religiosas de la aldea. Cada una de estas acciones era una oportunidad de decir sí al Padre, incluso sin escuchar aplausos o tener garantías de reconocimiento. El Salvador, que luego diría en Juan capítulo 8, versículo 29, «Porque siempre hago lo que le agrada», estaba en ese tiempo escondido, aprendiendo a agradar al Padre en las tareas más simples. Lo extraordinario de Jesús fue construido en lo ordinario de la vida. La obediencia también le enseñó a esperar. Jesús sabía quién era. Desde temprano, esta identidad lo acompañaba como una verdad interna, aunque velada. Pero él no anticipó los hechos. No inició el ministerio antes de la hora, no buscó señales para probar su misión. Esperó. El Mesías esperó 30 años para comenzar su ministerio público, un número que, según la tradición judía, marcaba la madurez plena para el ejercicio sacerdotal. Esta espera no fue ociosidad, sino una forma de rendición al tiempo divino. Él confiaba en que el Padre sabía el momento correcto de cada cosa. Esta obediencia en el anonimato revela un contraste con la lógica humana, que valora la visibilidad y el resultado inmediato. Jesús, sin embargo, demostraba que hay gloria en servir sin ser visto, que hay poder en obedecer sin recompensa aparente. Esta lección, tan contracultural, atraviesa los siglos y continúa resonando. ¿Cuántos de nosotros resistimos los procesos de espera? ¿Cuántos ignoramos el valor del silencio formativo? Jesús nos muestra que la obediencia en la oscuridad prepara el corazón para la luz. Durante estos años, el silencio fue el lenguaje de la obediencia, y fue este silencio obediente el que formó a un Mesías capaz de enfrentar desiertos, rechazos, traiciones y la cruz. La fuerza con la que él llevaría la cruz comenzó a ser moldeada en la carpintería, en las conversaciones con su madre, en las oraciones solitarias en los montes alrededor de Nazaret, porque antes de enseñar obediencia, él vivió cada letra de ella. Entre los muchos debates sobre los años ocultos de Jesús, uno de los más intrigantes es la posibilidad de que él haya tenido contacto con los esenios, una secta judía rigurosa, conocida por su aislamiento en el desierto y por la vida de pureza y disciplina. Esta hipótesis ganó fuerza tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en Qumrán, donde se identificó una comunidad que vivía al margen de la sociedad, en busca de santidad y fidelidad radical a la ley. Aunque los evangelios no confirman tal relación, el estilo de vida de Jesús en algunos aspectos ecoa prácticas similares, despertando reflexiones legítimas entre estudiosos y creyentes. Los esenios valoraban el ayuno, la oración, la pureza ritual y el estudio continuo de las Escrituras.
Muchos creen que Juan Bautista, cuya misión comenzó en el desierto y cuyo estilo de vida era austero, haya sido influenciado por esta comunidad. En Mateo capítulo 3, versículo 4, leemos que Juan vestía de pelos de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, características que remiten a la vida de ascetismo. Como primo de Jesús y alguien que prepararía el camino del Señor, la influencia mutua entre ambos pudo haber sucedido de forma más profunda de lo que imaginamos. Aun cuando Jesús no adoptó el radicalismo de los esenios, es posible que haya mantenido contacto o al menos conocido sus costumbres. Every sip of Coca-Cola brings you closer to the excitement of the FIFA World Cup 26. Because nothing compares to the joy. So grab a Coke and drink in the FIFA World Cup 26. No purchase necessary. 13 plus in 50 U.S. states and D.C. with a web-enabled device. Ends March 1st with 8 entry periods. Rules at cokeurl.com/soccerrules. Es interesante notar que algunas ideas centrales de la enseñanza de Jesús, como la separación del pecado, la búsqueda de la santidad y la expectativa del reino de Dios, también estaban presentes en la teología esenia. Sin embargo, a diferencia de ellos, Jesús no se aisló del pueblo. Él tocaba a los impuros, comía con pecadores, sanaba en días de sábado. Esto revela que, si hubo alguna influencia, ella fue transformada. Jesús absorbió el valor de la consagración, pero rechazó el elitismo espiritual. Él optó por un camino en el que la santidad no alejaba, sino que acercaba. Su vida estaba marcada por la comunión, no por el alejamiento. Aunque sin confirmación histórica definitiva, la simple posibilidad de contacto con los esenios nos ayuda a comprender cómo Jesús era atento al escenario espiritual de su época. Él conocía las tradiciones, los costumbres y los movimientos religiosos, pero su misión iba más allá de todos ellos. No fue fariseo, ni saduceo, ni esenio. Él fue y es el cumplimiento de la promesa. Y su originalidad está precisamente en trascender los sistemas, sin despreciar los valores que conducen al Padre. Sea con los esenios o lejos de ellos, el hecho es que Jesús creció en un ambiente donde la expectativa mesiánica era real y fervorosa. Él escuchaba los susurros sobre el Salvador que vendría y sabía que Él era ese Salvador. En el silencio de Nazaret o en las márgenes de Qumrán, su conciencia de misión era fortalecida, no por rituales, sino por relación con el Padre. Y eso lo capacitaría a andar entre los hombres con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Aún en el silencio de los evangelios, sobre los años ocultos, un elemento es evidente. Jesús poseía un conocimiento profundo de las Escrituras. En cada diálogo con fariseos, en cada parábola contada, en cada respuesta dada a los que intentaban atraparlo en contradicción, transparecía un dominio inigualable de la palabra de Dios. Esto no sucedió por magia. Fue resultado de años de dedicación, meditación y lectura cuidadosa de la Torá, de los profetas y de los escritos. La escena en la que, a los 12 años, él cuestiona a los doctores en el templo ya indicaba esto. Pero la plenitud de su sabiduría se reveló más tarde, y su origen puede ser rastreado a los años en Nazaret, como sugiere Lucas capítulo 4, versículo 16, donde él entra en la sinagoga como era su costumbre, para leer y enseñar. En Nazaret, Jesús tuvo acceso a las Escrituras a través de la sinagoga local, donde la lectura pública era práctica común. Él ciertamente aprovechó cada oportunidad para escuchar, repetir y memorizar. Muchos estudiosos apuntan que los niños judíos de la época memorizaban grandes porciones de la Torá, y Jesús no solo siguió este camino, sino que lo profundizó con la revelación que venía del Padre. Él leía no solo con los ojos, sino con el Espíritu.
Sus futuras palabras, como en el Sermón del Monte, no venían de fórmulas o repeticiones vacías, sino de un corazón que comprendía la esencia de la ley y su aplicación transformadora. Además del contenido, la forma en que Jesús enseñaba revelaba un tipo raro de sabiduría. Él unía profundidad teológica con simplicidad de lenguaje. Sus parábolas no eran desvíos del texto bíblico, sino puentes hacia él. Al hablar sobre semillas, pescadores y campos, hacía que las Escrituras cobraran vida ante las personas comunes. Y todo esto solo era posible porque Él mismo había permitido que la palabra cobrara vida dentro de Él primero. Cada cita, y son muchas en los Evangelios, era hecha con exactitud, contexto y autoridad. No había hesitación, solo claridad. La sabiduría de Jesús, sin embargo, iba más allá del conocimiento intelectual. Era llena de gracia, como se describe en Lucas, capítulo 2, versículo 40, donde se dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta gracia armonizaba verdad y amor, justicia y misericordia, letra y espíritu. Él conocía la ley, pero también conocía el corazón humano. Sabía dónde la letra mataba y dónde el espíritu vivificaba. Esto lo convirtió no solo en un maestro, sino en el maestro por excelencia, aquel cuyas palabras atravesaron siglos y aún hoy transforman vidas. Esta preparación silenciosa lo capacitaría a enfrentar las trampas de los religiosos, a consolar a los afligidos, a confrontar a los hipócritas y a conducir a pecadores al arrepentimiento. Jesús no improvisaba. Él hablaba con autoridad porque se había rendido a la palabra en secreto, en los años de anonimato. Y cuando finalmente la multitud lo escuchaba, reconocía que allí estaba alguien diferente, alguien que enseñaba como quien tiene autoridad, como se lee en Mateo capítulo 7, versículo 29. La Biblia no relata directamente ningún viaje de Jesús fuera de la Galilea antes del inicio de su ministerio, pero no se puede excluir completamente esa posibilidad. La región en la que él vivió era cruzada por diversas rutas comerciales y religiosas. Nazaret quedaba próxima a la Vía Maris, una de las principales rutas que unían Egipto con Siria. Esto significa que, incluso en su juventud, Jesús tuvo contacto con diferentes culturas, acentos, ideas y pueblos. Es posible que haya viajado con José en busca de trabajo o incluso en peregrinaciones religiosas, como era costumbre entre los judíos, especialmente durante las fiestas en Jerusalén, como indica Lucas, capítulo 2, versículo 41. Esos posibles viajes lo habrían expuesto a la diversidad del mundo romano, a la realidad de los samaritanos, a la opresión de los soldados, al sufrimiento de los marginados. Cada experiencia fuera de su aldea ampliaba su visión sobre el dolor humano. Al ver la injusticia de los sistemas, la arrogancia de los gobernantes, la religiosidad vacía de muchos líderes, Jesús absorbía, con mirada atenta, el escenario espiritual y social que enfrentaría en su ministerio. Nada de esto lo dejaba indiferente. Él no era un Mesías alienado de la realidad. Al contrario, caminaba entre los hombres, viendo y sintiendo lo que ellos vivían. La propia naturaleza de su enseñanza demuestra familiaridad con diferentes realidades. Él hablaba con propiedad sobre impuestos, soldados, monedas, tribunales y señores de tierra. Estos elementos sugieren que su repertorio provenía de una mirada entrenada, de un corazón sensible a lo que veía a su alrededor. Es posible que haya visitado ciudades como Séforis, a pocos kilómetros de Nazaret, un centro urbano en expansión en la época, donde judíos y gentiles se mezclaban. El contacto con esta diversidad pudo haber agudizado aún más su compasión universal, aquella que no veía color, clase o nacionalidad, sino que percibía el alma humana.
Incluso sin pasaporte o mapas detallados, los pies de Jesús recorrieron más que caminos de tierra batida. Él caminó por la realidad humana con empatía. Si él de hecho cruzó las fronteras de la Galilea durante sus años ocultos, lo hizo como un aprendiz silencioso, absorbiendo dolores, historias y señales. Nada de lo que vivió fue desperdiciado. Todo sirvió para formar al Cristo que acogería griegos, romanos, cananeos y samaritanos con la misma ternura con que hablaba a los hijos de Israel. En Mateo capítulo 4, versículo 15, el profeta Isaías es citado diciendo que la Galilea era Galilea de los gentiles, es decir, un territorio de mezcla, diversidad y pluralidad. Y fue allí donde Jesús creció, aprendió y tal vez incluso partió en breves jornadas, no solo geográficas, sino humanas. Cada paso dado fuera de Nazaret preparaba al Mesías para dar pasos aún mayores, en dirección a la cruz, en dirección a la redención de toda la humanidad. Jesús creció en una familia numerosa. Los evangelios mencionan que María y José tuvieron otros hijos, entre ellos Santiago, José, Simón y Judas, además de hermanas, como está registrado en Marcos capítulo 6, versículo 3. Vivir en un hogar con varios hermanos siempre es un desafío. Aún más cuando uno de ellos lleva un llamado divino sin igual. Aunque Jesús fue perfecto en su obediencia, la convivencia familiar no estuvo exenta de tensiones. La incomprensión de sus hermanos es evidente años después, cuando, ya en su ministerio, ellos no creían en él, como relata Juan capítulo 7, versículo 5. Este detalle arroja luz sobre posibles conflictos silenciosos en los años ocultos. Imaginar la infancia y juventud de Jesús al lado de hermanos que crecían dentro de los mismos costumbres, pero sin la conciencia de quién él realmente era, es percibir el peso del anonimato y de la incomprensión. ¿Cómo explicar su sabiduría precoz? ¿Cómo justificar su conducta irreprensible sin parecer arrogante? La convivencia en casa le exigía más que santidad, le exigía humildad. Aquel que enseñaría a amar a los enemigos comenzaba practicando eso dentro de casa, frente a hermanos que, tal vez, lo ridiculizaban o lo juzgaban por ser diferente en exceso. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Esas tensiones familiares no lo alejaron de su misión, sino que lo acercaron aún más al corazón humano. Jesús sabía lo que era no ser comprendido por los más cercanos, sabía lo que era contener palabras, soportar juicios y amar sin retorno. Esta experiencia se convirtió en uno de los fundamentos de su misericordia. Cuando miraba a los marginados, los rechazados, los despreciados, él sabía lo que era vivir bajo miradas de duda, y aún así elegía amar, porque su identidad no dependía de la aceptación ajena, sino de la voz del Padre que lo había llamado. Incluso entre conflictos, Jesús no descuidaba a su familia. Más tarde, cuando estaba colgado en la cruz, él se preocupa por María, entregándola a los cuidados de Juan, como relata Juan capítulo 19, versículo 27. Este gesto final es un reflejo del cuidado cultivado desde los años escondidos. A pesar del rechazo de algunos hermanos al principio, el amor permaneció. Y ese amor generó frutos. Santiago, su hermano, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén y autor de la epístola que lleva su nombre. Lo que comenzó como incomprensión se transformó en fe sólida, un testimonio silencioso del impacto de vivir con el propio Cristo.
Las tensiones familiares de Jesús nos enseñan que incluso los llamados más divinos pasan por pruebas humanas. La perfección de Él no lo eximió de conflictos, pero lo capacitó para lidiar con ellos sin perder el amor. Y ese amor silencioso, vivido entre hermanos y hermanas, se convertiría en la base de la enseñanza que marcaría toda su obra: amar, incluso cuando no se es comprendido. Durante los años ocultos en Nazaret, mucho antes de retirarse al desierto y ayunar por 40 días, como se relata en Mateo capítulo 4, versículo 2, Jesús ya cultivaba una vida espiritual intensa. Ese momento de aislamiento antes del inicio del ministerio público no fue un improviso, sino el ápice de una vida entera de preparación. El ayuno y la oración, que más tarde se convertirían en marcas de su camino, fueron aprendidos y practicados con constancia, disciplina y propósito a lo largo de la juventud. No se trataba de actos religiosos mecánicos, sino de momentos sagrados en los que su humanidad se inclinaba ante la voluntad del Padre. En la tradición judía, el ayuno no era solo privación de alimento, sino un ejercicio de humildad, un clamor por discernimiento y dirección divina. Jesús, como fiel a las Escrituras, ciertamente observaba esos momentos, pero con un espíritu que trascendía la tradición. Él ayunaba para alinearse con el corazón del Padre, para mantener sus deseos bajo control y su mente centrada en la misión. Nazaret, con sus colinas y silencio natural, ofrecía el ambiente ideal para ese tipo de búsqueda. La soledad allí no era aislamiento, era comunión, y en ese silencio, lejos de los ojos del mundo, Jesús fortalecía la musculatura espiritual que lo sostendría cuando el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. La oración era otro pilar de su formación. Desde la infancia, él fue enseñado a orar como cualquier niño judío, pero con el tiempo, su conversación con Dios tomó una forma íntima, profunda y constante. El Jesús que luego pasaría noches en oración, como se menciona en Lucas capítulo 6, versículo 12, fue el joven que en Nazaret subía a los montes para hablar con el Padre. La oración, para él, no era un ritual, era un vínculo, y fue ese vínculo el que lo guió en cada decisión, que lo fortaleció en cada desafío, que lo consoló en cada momento de rechazo. La espera, tal vez el aspecto más difícil de la preparación espiritual, también fue vivida con fidelidad. Jesús sabía que tenía una misión grandiosa, pero no intentó acelerar el reloj de Dios. Esperó el momento adecuado, confiando en que el Padre revelaría el tiempo exacto de cada paso. La espera moldeó su paciencia, su resistencia a la tentación de buscar reconocimiento precoz, su disposición a servir sin ser notado. Ese entrenamiento oculto lo capacitaría para soportar la presión de las multitudes, los ataques de los fariseos, el dolor del Getsemaní. La firmeza que demostró en el ministerio nació de la fidelidad silenciosa de la juventud. Fue en ese ambiente de oración, ayuno y espera que Jesús consolidó su identidad. Cuando finalmente surgió en el Jordán, no fue como alguien sediento de fama o gloria, sino como un siervo plenamente consciente de su misión. Su espiritualidad no se construyó en escenarios, sino en habitaciones cerradas, como enseñaría después en Mateo capítulo 6, versículo 6. Nazaret fue la cuna de la intimidad con Dios, y esa intimidad fue la fuente de toda autoridad que cargaría. Una de las preguntas más profundas que resuenan en los estudios sobre los años ocultos de Jesús es: ¿cuándo supo, de hecho, que era el Mesías? La respuesta quizás no esté en un solo momento de revelación, sino en un proceso continuo, vivido con intensidad desde los primeros años. A los 12 ya demostraba conciencia de su origen divino, como se ve en Lucas capítulo 2, versículo 49.
al decir a María y José que necesitaba cuidar de los asuntos de su padre. Esa afirmación no fue arrogancia infantil, sino una señal de una identidad en formación que se volvía más clara a cada paso. La construcción de esa conciencia fue gradual. Él no nació citando Isaías o proclamando milagros. Creció escuchando las Escrituras, observando las festividades, cuestionando las costumbres. Y en ese camino, el Espíritu Santo iba revelando poco a poco el propósito eterno. Jesús aprendió quién era a medida que se sumergía en la palabra y se entregaba a la oración. No fue una revelación mística desconectada de la realidad, sino una certeza forjada en la intimidad con el Padre. Cada versículo memorizado, cada salmo cantado, cada profecía meditada contribuía a que su identidad mesiánica fuera comprendida, no como un título, sino como un llamado. El ambiente familiar, las celebraciones judías, las enseñanzas recibidas, todo eso formaba un rompecabezas que él iba armando con el tiempo. Al leer sobre el siervo sufriente en Isaías o sobre el profeta que vendría como Moisés, algo en su corazón ardía. Y aunque pudiera no compartir todo con los demás, él sabía que era diferente, que había algo más grande esperándolo. Pero no se dejó consumir por eso. Siguió sirviendo, trabajando, esperando, porque más importante que saber quién era estar listo para ser quien debía ser. Esa conciencia no generó orgullo, sino humildad. Jesús sabía que ser el Mesías no significaba dominar, sino entregarse. No significaba ser servido, sino servir. Y esa convicción se consolidó con el tiempo, hasta que, al oír la voz del Padre en el bautismo, como se registra en Mateo capítulo 3, versículo 17, no hubo más dudas. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esa afirmación pública solo confirmó lo que él ya llevaba dentro de sí. La identidad que creció en el silencio ahora se revelaba en la voz del cielo. El descubrimiento de quién era fue un proceso tan humano como divino. No saltó etapas, no buscó atajos, no aceleró los planes. Permaneció fiel al tiempo de Dios, incluso sabiendo que el mundo lo esperaba. La conciencia mesiánica de Jesús es, por tanto, una invitación a la madurez espiritual. Saber quiénes somos, pero esperar el momento correcto para revelarnos al mundo. Después de 18 años de anonimato, Jesús se levanta y camina en dirección al río Jordán. Allí, a la orilla de las aguas, encuentra a Juan Bautista, el profeta que preparaba el camino. La escena registrada en Mateo capítulo 3, versículo 13, marca un divisor de aguas, literalmente y espiritualmente. No se trata solo de un bautismo simbólico, sino de la transición entre el silencio y la proclamación, entre lo escondido y lo revelado. El Jesús que entra en las aguas es el mismo que vivió 30 años en Nazaret, pero ahora la plenitud del tiempo había llegado y el Padre lo llamaba para el cumplimiento visible de la misión. El bautismo fue el sello de la obediencia cultivada en secreto. Cuando Jesús se presenta a Juan, no hay arrogancia, solo sumisión. Él se alinea con los pecadores, aun siendo sin pecado. Al ser sumergido en las aguas, lleva consigo toda la enseñanza del silencio, la carpintería, las oraciones, los ayunos, las pérdidas, las dudas familiares. Y al emerger, el cielo se abre, el Espíritu desciende como paloma, la voz del Padre se manifiesta. Aquella Trinidad en movimiento revela que el tiempo de espera terminó. Pero el inicio del ministerio no anula los años anteriores. Por el contrario, los confirma. Cada milagro que vendría después, cada enseñanza, cada confrontación, traía la marca de lo que había sido vivido lejos de los ojos del público. El Jesús que curaría leprosos y resucitaría muertos era el mismo que había consolado a su madre en silencio, que había sonreído a vecinos, que había leído los salmos a la luz de lámparas simples.
El Mesías, que ahora llamaría discípulos, ya había sido durante mucho tiempo discípulo del Padre. El Jordán no fue un punto de partida improvisado, sino la culminación de un proceso eterno. La elección del Jordán también lleva simbolismos profundos. Allí, Josué había conducido al pueblo a la tierra prometida. Allí, Elías pasó su manto a Eliseo. Y ahora, allí Jesús asume su lugar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo se conecta. El silencio da lugar a la voz, la espera da lugar a la acción. Pero el corazón permanece el mismo, obediente, sensible y entregado. Esta travesía de las aguas marca la unión entre lo invisible y lo visible, y nos invita a mirar con reverencia los años que muchos desprecian, porque con Jesús aprendemos que los procesos ocultos no son pérdida de tiempo, son el tiempo de Dios construyendo algo eterno, y cuando finalmente llegó la hora, Él estaba listo. No por mágica, sino por causa de cada momento vivido entre el templo y el Jordán. ¿Cuántas veces en la vida sentimos que los momentos más silenciosos son también los más olvidados? Pero, ¿y si son justamente los más importantes? Comenta aquí, ¿qué crees que Jesús aprendió en el silencio de Nazaret? Comparte este video con alguien que también valore las historias ocultas de la fe. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, inscríbete y camina con nosotros por estas páginas no contadas de la Biblia. Shitze.